versículo 44. Vamos a estarlo leyendo en el nombre del Señor Jesús. San Juan 12, 44. Dice la Escritura: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Miremos el 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Vamos a reiterar estos dos versículos de San Juan 12, 44 y 45. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me literal. Pero ¿será que el Señor Jesús está hablando de otra persona divina que lo ha enviado a él y que al ver a Jesús van a ver a otra persona divina? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque hasta donde puedo observar, lo que el Señor Jesús dice claramente es que el que me ve, dice, el que me ve, ¿cierto? Ve al que me envió. Amén. Vamos a reiterarlo, verso 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Y exactamente es el tema, así como usted lo está escuchando. El que me ve, ve al que me envió. El Señor Jesús no está diciendo, oiga lo que no está diciendo él. No está diciendo que el que me ve, ve al que me envió, quizás porque yo tenga mucho parentesco con él. Eso no lo está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo que el que lo vea a él, vea al que lo envió, porque quizás Jesús tiene muchas similitudes o rasgos faciales con el que lo envió. ¿Se da cuenta, hermanos? Jesús no está diciendo que el que lo vea a él, vea al que lo envió, porque él tiene muchas falsiones y mucho parentesco con el que lo envió. No, eso no lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo literalmente que el que me ve, ve al que me envió. Amén. Y a su nombre. Entonces eso tiene que quedar claramente enfatizado, que lo que está diciendo Jesús es que están viendo directamente al que lo ha enviado a él.
Para nosotros mejor comprender estas expresiones y no caer en una idea pluralista o de un Dios multiplicado o un Dios compuesto o conformado por otras divinidades, que eso es una idea completamente pagana y son inventos de los hombres. Para no caer en esto tenemos que presentar la palabra de Dios que nos enseña la creencia de un único, solo Dios absoluto, sin semejante y sin nada que con él se compare. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir mirando la palabra de Dios entonces. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Es bueno siempre anotar estas cosas, porque cada vez que usted vaya a hablar con alguien y ese pasaje que acabamos de ver, usted puede explicarlo sin que la persona quede completamente perdida y sin saber qué es lo que usted le habló. Primero que todo hay que establecer el principio y el fundamento de que la Biblia muestra a un solo Dios. ¿Correcto? Capítulo 7, verso 22 del libro de Samuel. Por tanto, tú te has engrandecido a Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Amén. Pero un solo versículo no puede servirme para formar una doctrina. Amén. Ya que la palabra en el Salmo 119, versículo 160 nos dice que la suma de su palabra es verdad. ¿La suma de qué palabra? De la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para los que saben sumar, saben de que para poder tener un resultado lógico y satisfactorio, debe tener sumado varios números. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, para tener un fundamento y tener un tema bien claro y explicado, necesitamos tener versículos que hablen de ese tema en específico. En cuanto a la creencia de un único Dios, la Biblia tiene que arrojarnos bastante material para que usted y yo podamos creer que realmente hay un solo Dios, único y absoluto y sin nada que a él se compare. Ya tenemos el primer versículo, vamos a agregar unos cuantos más. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 23. Vaya sumando porque esto es importante que usted y yo lo tengamos bien claro. Recuerde que no podemos agarrar un versículo, sacarlo de su contexto para hacerlo decir lo que nosotros querramos. No, tenemos que tener un contexto, o sea, más versículos que nos hablen del mismo tema. Con respecto a que solo hay un Dios, ya tenemos el primer versículo, vamos por el segundo, capítulo 8, verso 23 del primer libro de Reyes. Dice así, dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. ¿Cierto, hermanos? Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Cuál es el fundamento aquí? No hay Dios como tú, porque hay un solo Dios como el nuestro, que es Dios arriba en el cielo y abajo también en la tierra, y no hay nada que a él se compare. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Bien, dice la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 8, ahí mismo, en el versículo 60, que este conocimiento de que no hay otro Dios, de que no hay otro Dios como el Dios nuestro, debe ser de conocimiento de todos los pueblos. Verso 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra
sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, mi hermano. ¿Ya cuántos versículos tenemos? Tenemos 3, 4 versículos. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a agregarle más. Vamos a agregarle más porque es importante que veamos que toda la Biblia muestra de tapa a tapa a un único y solo Dios. Dice el Salmo 18:31. Salmo capítulo 18, versículo 31. Gloria al Señor Jesús. Esto va a ayudar mucho a aquellos que le han metido una idea de un Dios plural, un Dios multiplicado, un Dios compuesto. Dice el Salmo 18, verso 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Amén. Ahora, ya tenemos el principio de que hay un solo Dios. Este Dios, este único Dios, vamos a quedarnos con estos 5 versículos. Amén. Yo sé que hay más textos que demuestran esta gran verdad, pero creo que ahí es suficiente para que usted pueda entender de que solamente estamos tratando con un solo Dios. Se le conoce a nuestro único Dios, amén, de la siguiente forma. Él es el Padre. ¿Por qué es el Padre? Porque es el Padre de todo lo creado, sea la tierra, los hombres, lo que sea. Él es el Padre de todo. Amén. Y esto lo encontramos en el capítulo 63 de Isaías. Vamos a mirar, mis hermanos. El único Dios, Jehová, es nuestro Padre Creador, ¿cierto? Capítulo 63 de Isaías, versículo 16. Pero tú eres nuestro Padre, ¿cierto? Esto lo dice la Biblia, no lo inventamos nosotros. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? En el capítulo 64 del mismo Isaías, verso 8, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro, dice, nosotros barro, y tú, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. ¿Quién es identificado como nuestro Padre y nuestro Creador? Pues Jehová. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Y eso tiene que ver mucho con Génesis 2:7, donde Dios tomó polvo de la tierra e hizo al ser humano, luego sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, mi hermano, ¿cierto? Toda esta obra la hizo nuestro Dios y Padre Creador. ¿Por qué? Porque no tenemos 2 o 3 creándonos. Eso tiene que ser claramente explicado, porque muchos se atreven a decir que en Génesis 1:26 Dios estaba tomando consenso con otras personas divinas para crear al ser humano. Todo eso es un invento de los hombres, ya que el mismo Isaías dice de Dios, hablando de la creación de Dios a la humanidad. Capítulo 45 de Isaías, versículo 12. Miremos. Yo hice la tierra, ¿se da cuenta, mi hermano? Yo hice la tierra y creé, no dice creamos, amén. Y creé sobre ella al hombre, dice Dios, yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé.
Verso 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Hermanos, todos estos principios bíblicos tenemos que anotarlos y más que todo memorizarlos para ver si podemos compartir con más efectividad la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se vale decirle a alguien, es que yo creo, me parece, es que por allá en la Biblia dice, y usted empieza a tratar de recordar. Mire, no obviemos estas verdades, no las obviemos, porque de esta forma podemos mostrarle a alguien, mire, Dios es solamente uno, Él es único, no hay semejante, no hay nada que a Él se compare. Él es nuestro Padre y también es nuestro Creador, y esto lo demostramos con la Biblia. Amén. Y cuando llegamos exactamente a San Juan 12:44, y vemos que Jesús dice, el que me ve, ve al que me envió. Inmediatamente tenemos que posicionarnos y entender de que este único Dios y Padre Creador, Él ofrece o promete estar presente en el mundo. Porque no puede ser otro más, porque por cuanto ya hemos entendido por la Biblia que no existe otro ser aparte de nuestro Dios y Padre Creador. Entonces, esto no tiene por qué jugarnos una mala pasada tratando de entender de que hay otra persona divina acompañando o que Dios trabaje en asociación con otros seres divinos. No, por cuanto ya el conocimiento de la verdad de que solamente hay un único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro, y que nuestro Dios es el único santo y que es Jehová, Padre, creador de todas las cosas. Cuando llegamos a este versículo debemos entender a qué el Señor se está refiriendo con esto, por cuanto no se puede referir a otro ser. Amén. Nosotros podemos observar que nuestro único Jehová, Dios y Salvador, Él promete al mundo Él estar un día presente. Según Isaías capítulo 52, del verso 4 al 6. Óigame, el único Dios y Padre Creador, dice Isaías 52, vamos a observarlo, donde la palabra de Dios nos dice eso. Dice aquí el verso 4, porque así dijo Jehová el Señor, así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Israel cayó en manos del pueblo asirio, lo cautivó, ¿cierto? Y dice Dios, ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean y lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Dice el Señor, exactamente por esta causa. ¿Cuál? La causa de que el pueblo fue llevado cautivo por el asirio, ¿cierto? El asirio representa exactamente a Satanás, un tirano, que cuando el hombre pecó inmediatamente lo esclavizó al pecado. Pero el Señor había prometido de que Él iba a defender nuestra causa y nos iba a liberar, nos iba a salvar de eso. Dice el verso 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, la cautividad de la humanidad. Por esta causa, dice, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, ¿cierto? Nótese que el Señor usa un singular, no usa un plural. He aquí, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. No dice estaremos presentes, no dice tampoco que los que estamos hablando aquí, he aquí estaremos presentes. No dice que yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Punto, eso es lo que Dios dice. Por cuanto solamente existe un único Dios. ¿Cierto, mis hermanos? En el capítulo 35 del mismo Isaías, verso 4, dice el Señor la manera como Él iba a estar
aquí en el mundo, Él mismo estaría salvándonos. Capítulo 35, verso 4. Decídalos de corazón apocado, esforzado. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice Dios mismo, no dice que otra persona divina, otro ser divino, no dice Dios y dice mismo, ¿cierto? Dios mismo vendrá y os salvará. Estas son promesas inaludibles, son claras. En el capítulo 33 del mismo Isaías, versículo 22, reitera el Señor: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará, ¿cierto? Entonces, nótese usted, amado hermano, que hay un solo Dios, hay solamente un Padre creador, uno que es santo, que es Rey de Israel, y solamente Él promete venir a salvarnos por cuanto su pueblo ha sido cautivo. Amén. Él mismo promete venir a salvarnos. O sea que hay un plan de salvación y debe existir un sacrificio para aquel que va a salvar a su pueblo. Amén. Entonces podemos resumir: un Dios, un sacrificio y uno que vino a hacer ese sacrificio. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Capítulo 40 de Isaías, versículo 10. Capítulo 40, versículo 10. Miremos un instante. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Él mismo, y dice, vendrá con poder, y a su nombre. También vendría como pastor. ¿A qué? A pastorear sus ovejas. Eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Todo esto lo dice nuestro único Dios y Padre Creador, Jehová. Capítulo 34 de Ezequiel. Él dice venir como pastor, ¿a qué? A defender sus ovejas, a rescatarlas, obviamente, de el enemigo, el opresor. Dice Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y 12. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo. Nótese, hermano, que la palabra yo mismo se reitera muchas veces. O sea, el Señor quiere de que usted y yo entendamos que Él es, o sea, el que nos está rescatando, el que nos creó, es Él mismo, no otro. ¿Estamos de acuerdo? Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que en medio de sus ovejas esparcidas, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Amén. Entonces podemos observar, hermanos, cómo nuestro Dios se presenta al mundo como pastor, como rey, como el santo, como Jehová. Amén. Y estamos tratando con un solo Dios, único Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, miremos la forma, la condición como Dios iba a entrar en el mundo. Vamos a mirarlo, hermanos, que es importante. En el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, el Señor promete una gran señal. Nuestro Dios y Padre Creador, Jehová de los ejércitos, el único Dios que es Dios en el cielo, en la tierra, y que no hay nada semejante a él, no hay nada que él se compare, promete darnos una gran señal. Isaías capítulo 7, versículo 14. Esto es fascinante, esto es maravilloso, mis hermanos. Gloria a Jesús. ¿Qué dice Isaías capítulo 7, versículo 14? He aquí, por tanto, el Señor mismo
os dará señal. Esto lo iba a hacer el Señor y Él mismo. La palabra Él mismo vuelve a aparecer en escena para que no nos quede ninguna duda de que es nuestro único Dios que hace esto. He aquí el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál sería esa señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que en Mateo 1:23, Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Listo? Llegamos al punto, en que Dios está con nosotros. O sea, Dios está con los seres humanos. Para que Dios pudiese estar con los seres humanos, Él tenía también que estar, valga la redundancia, como un ser humano. Porque si Dios no hubiese estado como un ser humano con los seres humanos, entonces hubiese estado con los espíritus o con los ángeles, que son espíritus, ¿cierto? Esto está me parece que no necesito buscar plastilina para mostrar estas cosas. O sea, hay gente que uno tiene que hacerle figurita para que puedan entenderle mejor. O sea, que su intelecto se mueve o reacciona mejor con el tacto y con los diseños, las manualidades. Pero usted y yo no. Usted y yo solamente escuchando la palabra de Dios vamos comprendiendo estas cosas. No ocupamos hacer unas manualidades aquí para comprender esto. Claramente vemos que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con los seres humanos, en una condición humana. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús en el San Juan capítulo 12, verso 44, donde Él dice, el que me ve a mí, o el que me ve al que me envió, exactamente lo que el Señor está diciendo más fácilmente es que Él es la imagen de aquel que es invisible, ¿cierto? Él es la imagen, la proyección directa, es la visualización clara de aquel que es invisible. Por eso Él dice, el que me ve, ve al que me envió. Y no está hablando de otra persona divina, porque recuerde que no existe otra persona divina aparte de nuestro único Dios y Padre, que vino al mundo, pero se hace presente como el Señor Jesús, en una forma humana, clarito. Por eso el Señor Jesús dice, ve al que me envió. O sea, no dice que porque me parezco mucho a Él, sino que dice, yo soy Él. Jesús es práctica y total, 100% nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando nuestro Dios promete venir al mundo, Él dice que viene como pastor, viene como rey, pero también viene como siervo. Y todas estas expresiones son aplicadas al plan de cumplimiento de Isaías 7:14, Emmanuel, Dios. Miremos un instante aquí con el Señor Jesús, en el capítulo 43, donde nuestro Dios dice venir como siervo. Capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice ¿quién? Jehová, ¿cierto? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. O sea, esa condición de siervo, esa condición humana que Dios escogió, ¿para qué? ¿Para qué? Dice el Señor, para que me conozcáis. Ok, ya a través del siervo conocemos a Jehová Dios. Y dice, y creáis, ¿cierto? Y entendáis que yo mismo soy, ¿quién? El siervo. Y el siervo es el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová Dios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Antes de mí, dice el Señor, reitera aquí, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, esto cierra completamente el compás. Dios sigue siendo Dios a pesar de que se ha manifestado como siervo sin dejar de ser Dios. O sea, para que la gente no se invente que después del siervo entonces apareció otro Dios. O antes del siervo había otro Dios o otra persona divina.
Por eso Dios dice en su palabra que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Estamos claros? Cuando nosotros observamos la palabra